Hola amigos, ¿cómo están? El Geronto Javier. Espero que estén muy bien, espero que estén en sus casas, abrigados, con una estufa ahí calentito, porque hoy día vamos a tener un programa muy especial. El día de hoy nos va a acompañar Teresa desde la Fundación Bienestar Mayor, que ya se va conectando, y vamos a hablar sobre sexualidad. ¿Qué mejor tema que hablarlo con una persona mayor y también con los especialistas en esto, que son la Fundación Bienestar Mayor? Así que voy a enviarle una invitación al programa y podamos hablar todo. Hola, hola. Hola Teresa, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí y compartir este momento con ustedes. Gracias por... Gracias, gracias Teresa. ¿Cómo no invitarla? Sí, cómo no. Eh, Comentar antes de empezar para la plataforma de Instagram que todo lo que hablemos de sexualidad y demás, obviamente es un tema educativo, ¿sí? Y no tiene nada que ver con promover otras cosas que van fuera de la norma de Instagram, ¿sí? Así que lo quería dejar claro, Teresa, para la grabación, para que después no nos bajen el vivo, ¿sí? Sí, por supuesto, no hay problema. ¿Mm? ¿Cómo está Teresa? ¿Tiene mucho frío? ¿Cómo va por allá? Sí, sí, bueno, yo vivo en Maipú, ya y Maipú es una comuna bastante helada. Sí llegué hace unos pocos minutos nomás a mi departamento porque andaba de compras en la tarde, tengo el cumpleaños de un sobrino mañana, así que andaba comprando su regalito. Qué Pero bueno, aquí con un cafecito al lado para mira. poder tener esta conversación Qué contigo. bueno, qué bueno, Teresa. Comentarles que el mundo es tan chico, estimados y estimadas, que con Teresa nos conocíamos desde antes de que en algún momento yo supiese que estaba en Fundación Bienestar Mayor. Ahí vamos a hablar de ello, porque a mí me tocó hacer clase en Universidad Católica, gracias a Victoria, que Victoria nos contactó, así que ahí le mandamos un saludo. Y también con mis compañeros, sí que eran sus profesores, Amaya y Alfredo, que hicimos unas clases ahí en la Católica, así que una muy buena experiencia. Eh, ¿qué recuerdos tiene de eso, Teresa, como para ir introduciendo, para ir hablando? La verdad es que ese año yo estaba por cumplir los 70 años. Los cumplía en diciembre, así que a finales de año, pero la invitación llegó en febrero, marzo, por ahí, ¿ya? Y decía que era para personas mayores de 70. Pero yo patudamente viví igual. Muy bien, muy Oye, bien. los 70 este año, ¿ya? Fue Claro. mi primer curso para personas mayores, ¿ya? Porque yo de profesión soy educadora de párvulos. Trabajé más de 40 años en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, donde cumplí diferentes roles en mi carrera profesional. Y posteriormente, después que me jubilé, continué porque a partir del año 2011 empecé a hacer docencia en educación superior. Entonces me jubilé y seguí dando clases. Así que como ya solamente estaba con las clases, me entusiasmó este curso que era sobre digitalización y que está tan necesario ahora para las personas mayores. Y ahí conocí a Victoria, que era quien coordinaba el curso, y bueno, y la clase contigo. Perfecto, gracias. Sí, ¿Ya? es muy bonito y ahora verla que, claro, y verla ahora que ha crecido, que ha madurado en todo este trabajo con personas mayores, y ahora ya está de lleno en la Fundación Bienestar Mayor, me alegro Efectivamente, mucho. a contar del 2024, que ingresé a la fundación, dejé de hacer clases porque si bien es cierto es un trabajo voluntario, que no es remunerado, pero sí es algo que me entusiasmó, me llamó mucho la atención y me interpeló a seguir estudiando, a seguir profundizando en los temas relacionados con las personas mayores, y se me abrió todo un mundo nuevo porque yo, en realidad, aparte, qué sé yo, de que trataba cuando trabajaba con muchos
personas mayores que eran abuelos o abuelas de los niños que nosotros atendíamos, otra experiencia con mayores yo no tenía, ¿ya? Así que, y me entusiasmó, me gustó esto, y bueno, ingresé como pasante, y de ahí que me quedé en la fundación y ahora estoy con un cargo dentro de ella. Qué bueno, no, me alegro mucho. Un saludo ahí a toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver, porque esto también va a quedar grabado. Y también comentarles de que estamos en conjunto haciendo este programa con la Fundación Bienestar Mayor, así que si ustedes la pueden seguir, Fundación-Bienestar Mayor, ahí todo lo que tiene que ver con sexualidad de personas mayores, los expertos, ¿sí? Y también la gente que le interese la temática de personas mayores, envejecimiento, etcétera. El geronto Javier, también ahí lo pueden encontrar acá arriba. Así que vamos de lleno. Teresa, ¿algo más que le gustaría comentar a la gente de quién es usted antes de empezar de lleno con la fundación? A ver, bueno, como ya les decía, soy educadora de párvulos de profesión, una profesión muy linda, Sí. de mucho servicio hacia los demás, y es que una de las cosas que creo que destacan las educadoras de párvulos es justamente la vocación de servicio, porque es una profesión que tiene que desarrollarse con vocación de servicio, ¿ya? Eh, no es la justificación el que a mí me gustan los niños, no, va mucho Ya, más que eso, ¿ya? Y bueno, y es una profesión que también está muy poco valorada porque dentro del servicio público es la profesión más mal pagada, ¿ya? claro. Prácticamente las que trabajan en instituciones de tantos años lo hicimos y lo siguen haciendo las chiquillas porque realmente hay un sentimiento de compromiso, ¿ya? Y de servicio hacia los niños de nuestro país. ¿Mm? Durante mi carrera profesional cumplí las labores de educadora pedagógica en sala, más de 30 años como directora de jardines infantiles y alrededor de 10 años casi como supervisora técnica, asesorando jardines infantiles. ¿Ya? Ya, Entre estas tareas también fui dirigente gremial de una de las asociaciones de la Fundación. Empecé buenísimo. como dirigente gremial dentro de la región metropolitana y después llegué a ser la secretaria nacional de la ProJunji. Ah, perfecto. También Estuvo ahí. la ProJunji pertenece a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Chile y ahí también Ya. cumplí la labor de secretaria nacional. ¿Ya? Ah, qué Así es, bueno, qué bueno. aparte de trabajar con los niños y las niñas de Chile, también estuve muy, muy, muy comprometida con los trabajadores. Así es que Qué bonito. ya, o sea, en ese sentido, creo que soy una agradecida porque pude estudiar lo que yo quise, trabajar en lo que yo quise, los años que estuve en la institución estuve donde yo quise, nunca me Qué obligaron a bueno. un cargo porque sí, así es que siempre, siempre desarrollé mis actividades con mucho entusiasmo y con mucho compromiso, porque me gustaba mucho. Y bueno, y posteriormente, como te digo, el 2023 que nos conocimos con Victoria, después del curso ella me invitó a participar como voluntaria en un congreso internacional que hubo para personas mayores acá en Chile, un Ya. congreso de educación que se realizó en la Universidad Católica también. Ah, sí, sí, sí. Que vino ¿Ya? gente de otros países, fue como Sí, con vestimenta, sí, me acuerdo. sí. ¿Ya? Así que ahí estuve trabajando en ese congreso como voluntario también y posteriormente después me invitaron a ser pasante de la fundación. Así Qué que como bueno. pasante es el primer cargo que yo desempeñé dentro de la fundación en la dirección ejecutiva, estuve como coordinadora ejecutiva y el año pasado ya me cambiaron a la dirección de intervención como encargada del área de agencia y promoción. Y ahí estoy ahora trabajando con un equipo, bueno, la Fundación de Bienestar Mayor, hay que decirlo, y esto lo repetimos para que quede como muy claro, es una Sí. fundación, vamos a cumplir recién 3 años, pero es la única en Chile y a nivel latinoamericano que se preocupa y aborda exclusivamente la sexualidad y el envejecimiento con un equipo interdisciplinario
es intergeneracional, es interregional y es internacional, porque tenemos pasantes inclusive en el extranjero que también están colaborando con nosotros. Qué ¿Ya? bueno, qué bonito, qué bonito. Y una gama de profesionales que, ¿cómo se llama? Están distribuidos en las diferentes direcciones que tiene la fundación. ¿Mm? Qué bueno, qué bueno. Y cuando usted se propone trabajar el tema de la sexualidad de las personas mayores, eh, porque claro, uno puede hacer charlas, puede educar, puede tal vez irse por la parte más artística, puede irse por el lado más informativo, como le digo, o más de intervención. ¿Qué, qué es lo que quiere hacer la Fundación Bienestar Mayor, Teresa? Bueno, la misión nuestra justamente es promover el bienestar sexual de la población mayor de Chile, ya a través de la facilitación del conocimiento sobre la sexualidad en esta población, ya. En el fondo, un poco reagendar la agencia sexual de las personas mayores, porque es un tema que está muy, muy, muy invisibilizado, ¿ya? Entonces, nosotros intervenimos esta problemática que evidencian muchas, muchas personas mayores, una por desconocimiento, por discriminación y por invisibilización de la sexualidad, ¿ya? Además de que hay al respecto en este tema mucho desconocimiento en el sentido de que uno nombra la palabra sexualidad y de inmediato lo relaciona con la palabra sexo, que no es lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Al tiro saquemos el tema. A ver, ¿qué entendemos entonces por sexualidad? ¿Ya? Sí, La sexualidad va mucho más allá del sexo. El sexo es una parte que está dentro del sexo, pero la sexualidad es una parte, a ver, natural dentro de la vida humana, ¿ya? Y esto ¿cómo se llama? Se manifiesta durante todo el ciclo de vida, desde que nacemos hasta que dejamos este mundo, ¿ya? La ya. sexualidad, no, nosotros, o sea, siempre, siempre recalcamos, la sexualidad no se termina a los 60, 70, 80, 90 años, no, se termina cuando la persona deja de existir. ¿Mm? Porque, Y cuando nace, y una pregunta, Teresa, como para ir entendiendo y toda la gente que nos está viendo, cuando uno nace, ¿ya nace con como con una carga sexual se llama? ¿O con una identidad sexual, cómo se con llama una, eso? bueno, son diferentes aspectos las dimensiones ¿cómo se llama? Que están dentro de la sexualidad. Ya, Y además de eso está la situación de que hay una identidad de género. Primero, el bebé nace y se le asigna un sexo, claro, masculino o femenino, dependiendo de los genitales que tenga, claro, ¿ya? Posteriormente está la identidad de género, ¿ya? Que se relaciona con qué género yo me identifico, hombre o ya, mujer, según lo que yo sea, ¿ya? ya. Y eh, entonces, por lo tanto, ahí hay ya una diferenciación, ¿no es cierto? Ujú. Eh, por otra parte, eh, está toda la situación de que cómo nosotros vamos desarrollando a medida que va transcurriendo el tiempo nuestra sexualidad, ¿ya? Y Claro, la esto adolescencia, la hormona y todas esas cosas, ¿no? va dando a medida que vamos caminando por este ciclo de vida, ¿no es cierto? Ya, Entonces, por lo tanto, cada una de las etapas de la vida tiene diferentes, ¿cómo se llama? Etapas, tiene diferentes rasgos, etcétera, ¿m? Y que es muy importante que aprendamos a diferenciar estas situaciones también, ¿ya? perfecto. Ahí nos comentan, Teresa, para ir también leyendo los comentarios en vivo y en directo. Uh -huh. Patricia Videla, que trabaja con el tema de los cuidadores, del cuidado,
que ahí se la recomendamos para que la sigan, nos dice, también hay mucho tabú en relación a la sexualidad del adulto mayor, que es más o menos lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Como que dicen sexo o sexualidad, oh, vámonos, ¿sí o no? ¿Es como esa o no? Ya, pero es que ahí es donde influyen factores tan importantes como la educación, el género y la edad, ¿ya? Nosotros, cuando nos referimos a estos, hablamos, qué sé yo, que en relación a la educación, nacimos, por lo menos las personas mayores, la gente de mi generación, nacimos en una sociedad en la que no había educación sexual, no se nos enseñó sobre educación sexual, ¿ya? Y por lo Ya, tanto, y que vienen todos los mitos y creencias que existen y que nosotros justamente con nuestras charlas, talleres, encuentros, consejerías, etcétera, que hacemos, tratamos de derribar, ¿ya? Y posteriormente, ya de adultos, también el género influye como factor, dado que, sobre todo para las mujeres, ya nos desempeñamos en una sociedad que es muy desigual, en donde siempre a la mujer se la ve como menor grado que a los hombres, ¿ya? claro, De todo en el aspecto laboral. A un mismo cargo, los sueldos son distintos, ¿ya? claro, Y bueno, de ahí también nace esto de que la mujer es el sexo débil y el hombre el sexo fuerte, ¿ya? claro. Y posteriormente, cuando envejecimos, envejecimos en una sociedad viejista, ¿ya? Llegaron los 50, 60 o más de 60 y ya no, ya los viejos ya no sirven, ¿ya? Claro. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, como te decía, tratamos de derribar, porque no es así. ¿Mm? Toda etapa tiene su por qué y para qué. ¿Mm? Claro, Teresa, y cuando usted era más joven, era más chica y empezó porque en algún momento las compañeras empezaron a hablar de sexualidad o nunca se habló de sexualidad ni en su colegio, ni en su Yo, familia, en yo nada, o en algún momento empezaron a hablar de esto. sí, ya yo estudié en las Teresianas, ¿ya? Las Ya, Teresianas son una congregación muy parecida, en su quehacer como muy dedicada a la religión, con la diferencia de que no usan hábitos. Pero yo creo que más bien entre lo que son los afectos, el placer, eh, eh, nos fueron tocados de una manera didáctica, ¿ya? Sino ya, que más bien nosotros lo que tuvimos fueron clases de biología y en donde con suerte nos pasaron lo que era la anatomía, ¿ya? ya, ya. Entonces, aparte de enseñarnos cómo se llamaban las partes del cuerpo, más no nos informaron. Ahora, obviamente que muchas cosas uno las aprendió con las compañeras de colegio, en mi caso más que nada con las compañeras de colegio y con un pololo que yo tuve, ¿ya? Eso, no, vamos, ¿entramos ahí o no entramos ahí? ¿Podemos hablar de eso o no? ¿O le complica? Sí, no, no hay problema, no hay problema, ¿ya? Perfecto. Pero aquí, otra cosa que además también fue como muy problemático porque, bueno, yo fui súper rupturista, qué sé yo, para la época, Ya, porque yo tengo 72 años, ¿ya? ya. Entonces, tú comprenderás que mi formación en los años 60, 70 no tuvo nada que Sí. ver con lo que hoy día están, ¿cómo se llama?, aprendiendo los jóvenes. Eh, Claro, bueno, disculpe, Teresa. Por cosas eso le quería que preguntar de dónde obtuvo la información, porque claro, hoy en día existe Internet y hoy en día los niños, si quieren preguntar algo, le preguntan a la IA y saben todo. Tal vez yo tengo 35, en mi tiempo no existía la IA, el Internet estaba recién no, empezando no, y, para y, y claro, uno podría como buscar algo por aquí, por allá, etcétera. Pero en su generación no nada. había nada, entonces era como de dónde me agarro para saber algo.
aparte de la revista Playboy, que era prácticamente, qué sé yo, dominio de los hombres, y que los hombres tenían que Claro. ver la vida, ¿ya? Eh, Rara vez yo creo que una mujer podía llegar a acceder a una revista. De hecho, yo nunca vi una, ¿ya? Ya, Jamás. Y bueno, en mi caso, como te decía, yo recuerdo porque una de las cosas que mi mamá, más que nada, nos metió en la cabeza de que nosotros teníamos que llegar vírgenes al matrimonio y que por lo tanto, si yo, la mujer tenía que ser respetada como diera lugar, que no nos podían tocar, qué sé yo, y todo eso. claro. Eh, yo empecé a pololear a los 12 años con un chico de 21. Ya, ya. Hoy En en ese día eso sería ilegal. Hoy en día, yo salí de la cárcel y todo eso. Pero era de una familia que eran muy amigos de mis papás, ¿ya? De una ya, familia y que había una relación muy estrecha. Entonces fue una relación de mucho respeto, ¿ya? Más que nada, en realidad ahí fue, yo creo que hubo cariño, hubo amor, ¿ya? Porque en el fondo, él yo creo que fue mi profesor en ese sentido, porque tengo ya, que jamás, nunca, nunca me puso una mano encima, jamás me rozó con un doble sentido. No, ya. ya, aparte de tomarnos de la mano y de besarnos de vez en cuando, no hubo otra cosa más, ¿ya? Pero Y disculpe, Teresa, ¿eso fue como espontáneo entre ustedes dos? Porque anteriormente igual como que obligaban casi a la hija a tener pareja, a casarse, etcétera. Antes era muy común eso. y además que yo esto lo hice todo a escondidas de mis papás, porque Ah, ya, eso no había dicho, eso no lo había dicho. sí, Buenísimo, todo buenísimo. el torneo fue a Ah, escondidas, ya, ya. pero duró hartos años porque cuando yo ya tenía 17 años mis papás se enteraron. Y ahí quedó la escoba. ¿Y su papá qué hicieron? Como que le fueron a pegar a este niño No, de 21 años. a de él. Ya. Hablaron más de él. ¿Ya? Y ahí nos separaron. Nos separaron. ¿Nunca más te juntas con Teresa? Me imagino una cosa así, ¿o no? Fue como... Claro, claro, no fue. Bueno, pero la verdad de las cosas que, eh, como te digo, no, ya, quizás a lo mejor fue un poco dramático el hecho de la separación, pero yo siento de que eh, lo entendí desde el punto de vista de que ya no había otra posibilidad, porque en algún minuto él le mencionó al papá, bueno, ¿y qué pasa si yo me caso con ella? Pero como yo era menor de edad, porque antes era la mayoría de edad era los Sí. 21, no, mis papás menos todavía, porque yo recién a los 17 ingresé a la universidad. Entonces, Y por fue muy ningún... sufrido entonces, fue muy sufrida esa pérdida, Sí, ese... sí, sí, yo me refugié en mis estudios y me dediqué a estudiar nada más. Ya, Bueno, después de ahí tuve otros pololos eh, hasta el año 78, fue que cuando conocí a mi esposo, ¿ya? ya. Con mi esposo yo diría que fue flechazo, Ah, qué y bonito. porque nos conocimos en unas circunstancias bien especiales y a la semana después él ya estaba en mi casa. ¿Cómo se llama? Que vino, él era de San Felipe. Nos conocimos en San Felipe y a la semana después ya estaba en mi casa, vino a verme y de ahí que empezamos a pololear y que no nos separamos nunca más hasta que el día que nos casamos y que, bueno, mi matrimonio duró 3 años porque a los 27 años tuvo un ataque cardíaco sin haber estado jamás enfermo el corazón y Mm. falleció. Así que yo quedé con 2 niños. Mi hijo mayor tenía en ese momento 2 años y la niña tenía 8 meses. Wow, qué difícil. Fue una pérdida muy, muy, muy grande, muy lamentable, ¿ya? Porque un hombre que realmente yo creo que nadie me va a querer como me quiso él, y a mis hijos tampoco, ¿ya? Claro. Se fue, y además
3 años de matrimonio, yo creo que vivimos la parte más bonita del matrimonio, ¿ya? Con donde nos complementábamos muy bien. Te podría decir de que yo todo lo que es dentro de la sexualidad en esa época y lo que es sexo, lo viví a pleno con él, ya lo disfruté en todo sentido, nos entendíamos, nos complementábamos muy, muy bien y nos llevábamos muy bien, que es lo más importante. Qué bueno. Y esa, desde que lo conoció hasta que él falleció, ¿cuánto tiempo duró esa relación? Nos conocimos el año 78, a fines del 78, y estuvimos pololeando hasta el año 82, Ya, que fue el año en que yo me embaracé, ya porque yo, bueno, sufro de hipotiroidismo y el médico me había dicho de que había un porcentaje bastante significativo de posibilidad de no tener hijos, ¿ya? Y en un momento determinado, él, eh, como al año más o menos de pololeo, me dijo que él tenía intenciones de llegar al matrimonio conmigo. Y yo le planteé el problema que yo tenía, no me creyó. Así es que le dije yo que fuéramos al médico, que el médico se lo podía corroborar. El médico le dijo que efectivamente era así. Y bueno, y le dijo, ¿y cómo podemos saber si ella efectivamente va a poder tener hijos? Le dijo, tendría que ponerse en un tratamiento, hacer un seguimiento ovular y que ponerse en campaña. Entonces ya, yo puse como condición de que yo me casaba si es que yo quedaba embarazada. ya. Así que a los 3 meses, bueno, casi después de un año, a los 3 meses de embarazo, le contamos a mis papás, por supuesto que otra vez debacle en la familia, porque como una hija soltera, ¿ya? Claro, es que claro, suena como tan normal hoy en día 2026, pero si nos vamos en ese entonces, era súper rupturista, como usted decía. Claro. Entonces, claro, una hija soltera, educadora de párvulo, ya directora de jardín infantil más encima, Claro, entonces, que embarazada era terrible. Así que obviamente que no fue del agrado de mi mamá en un principio. Con mi papá yo no tuve tantos problemas en ese aspecto, sino que más bien ahí mi mamá era bueno, mi mamá era una persona muy especial, muy machista, ¿ya? Entonces, pero bueno, nos casamos y afortunadamente, como te digo, esos 3 años que yo los viví con él, los disfruté a concho. qué Tengo bueno, muy lindos recuerdos en ese sentido. qué bonito. Y eso igual me imagino que cuando trabaja con las personas mayores, eh, se debe acordar de de su esposo y uno y dice, ojalá que los demás disfruten como yo lo disfruté, o no, me imagino que igual existe como ese ejercicio de empatía. Esa es la idea, pero más allá de eso, ya es el hecho de que hacemos mucho hincapié en el sentido de que la persona que, en el caso de la mujer, cuando le llega la menopausia, o el hombre la andropausia, ya no siguen siendo seres humanos, siguen siendo derechos y sujetos de derechos, y entre sus derechos están los derechos, ¿cómo se llaman? Los derechos sexuales, ¿te fijas? Sexuales, ¿no? Por lo tanto, pueden seguir viviendo una vida sexual con total y absoluta libertad, ya, y normalidad. ¿Mm? Inclusive muchas veces en nuestras charlas la gente se ríe porque les decimos que en esta época es cuando con más libertad se puede vivir el sexo, ¿ya? Porque ya no hay preocupación de reproducción. Entonces, por lo tanto, se Claro. cierra la fábrica y se abre el parque de diversiones. Qué buena, qué buena. Oiga, y hablando de eso, Teresa, ¿qué, qué podemos entender cuando hablamos, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el erotismo también, todo eso? eh, ¿Podemos decir que son lo mismo o es distinto? Cuéntenos un poquito de eso, cómo se vive. Decía yo, la sexualidad es una parte natural de la vida humana, ya que nos acompaña durante toda la vida.
Y dentro de la sexualidad hay diferentes dimensiones, ¿ya? El afecto, que es como nosotros nos relacionamos con los demás, ¿ya? Con nosotras mismas y con los demás, ¿ya? Es la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, ¿ya? Cómo, cómo nosotros nos vemos y nos identificamos, ¿ya? Eh, ¿cómo se llama? Están también ligados a esto las emociones, ¿ya? Los sentimientos, ¿m? que, que nos provocan ciertas acciones. ¿M? La identidad. Obviamente que ya te comenté yo con respecto a la identidad de género, ¿ya? El placer en sí, que el placer no es solamente dado por la relación sexual, ya por la penetración, sino que el placer, hay distintos tipos de placer, o sea, yo puedo disfrutar, qué sé yo, de darme una ducha caliente en un día frío y de tomarme todo el tiempo del mundo y no la ducha apurada que me tuve que dar Claro. durante no sé cuántos años para irme a trabajar, ¿ya? El de repente juntarme con mi grupo de amigas a compartir un café, una rica conversación. El, a la que le gusta el chocolate o a la persona que le gusta el chocolate, qué sé yo, comerse un chocolate rico en un momento y disfrutarlo. ¿Ya? A los Teresa, jóvenes, ¿sí? disculpe, y ahí en el tema del placer, ¿usted cree que en el tema de la sexualidad es donde se experimenta como la mayor cantidad de placer? Porque claro, estamos de acuerdo que hay distintos tipos de placer, pero no Claro, vamos a comparar tal vez el tener relaciones sexuales con comerse un chocolate. Eh, obvio que no. ¿Ya? Pero en este caso el placer es, ¿cómo se llama? Es la capacidad de sentir, ¿ya? Gozo a través claro. de las emociones. ¿Mm? Ah, pero el pic del placer, ¿cree usted que está en el tema de la relación sexual o tal vez habría otra cosa que da más placer? ¿Qué cree usted? Eso depende única y exclusivamente de cada una de las personas. No todos sentimos igual. Somos Ya, seres únicos, ¿ya? Y por lo tanto, lo que a ti te provoque placer, lo más probable es que a mí no me va a provocar placer, ¿ya? ya, O puede que, pero en mayor o menor grado, ¿ya? Eso ya, es algo real, y absolutamente inherente a cada una de las personas, ¿ya? Otro de los que influye también en las dimensiones de la sexualidad es cómo nos relacionamos con otras personas, los vínculos que tenemos con ellos, ¿ya? Entonces te fijas que son distintos aspectos, ¿ya? Por lo tanto, cada persona tiene su propia historia con la sexualidad. ¿M? Y esto se va construyendo a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿ya? Y bueno, obviamente que también influye todo aquello que nosotros vamos viviendo, lo que escuchamos, ¿ya? Y con mayor razón todo aquello que nos dijeron que estaba bien o mal, porque va a depender mucho del núcleo en el que tú te desempeñas, o en el que tú te desarrollas, ¿ya? Porque claro, sin dejar de lado aquellas familias en donde eh, el aspecto religioso, el sentido religioso tiene un alto valor, ¿ya? Hay muchas cosas que se las identifica como malas, ¿ya? En relación al placer. ¿Mm? claro. Igual Entonces, es increíble como Teresa, tal vez el nacer en algún lugar más rural, imagino, sin acceso a información, por ejemplo, claro, el nacer en un año distinto, como lo estamos hablando hace poco, o sea, nacer, o sea, su generación versus la que pues se fue desarrollando, pero ahí le quiero preguntar, el tener más acceso a información tampoco es tan bueno, le pregunto, porque también puede ser como una avalancha de información y puedo tal vez no distinguir qué es lo que está bien y está mal, etcétera, ¿no? Porque, sí, porque claro, un extremo es no tener información, o también el otro extremo es decir, bueno, consumo de todo y al final es como que lo abruma, ¿no? pero a ver, si tú te estás refiriendo, qué sé yo, a todo esto de que los chiquillos ahora tienen acceso al internet y a toda la información que puedan obtener a través de las redes sociales,
creo que también hay un factor muy, muy, muy importante que para mí es el primordial aquí, es la educación, ¿ya? Y la educación tiene que venir de la familia, ¿ya? Ya, Y además en las distintas edades a nivel de colegio, y creo que comienza, obviamente, que si la sexualidad comienza al nacer, el jardín infantil es la primera etapa en la que se debe enseñar a vivir esa etapa a los niños, su sexualidad, ¿ya? Y claro. hay mucha gente que tiene ideas muy erradas al respecto, porque piensan de que uno le va a enseñar a los niños, qué sé yo, de partida, de cómo nacen las guaguas, cómo se forman las guaguas, cómo se hacen las guaguas. No, Claro, de una a todo, y no. escolar, lo que uno tiene que propender es que a que los niños conozcan su anatomía, que reconozcan las partes del cuerpo con los nombres que corresponden, ¿ya? Que a la Claro, nariz se le llama nariz, a la boca se le llama boca, al pene se le llama pene y a la vulva y a la vagina, que son vulvivagina, ¿ya? Y no sí, ponerles indicios, qué sé yo, porque decir pene o decir vulva está mal. ¿M? claro. Y a protegerse, que esa es otra cosa muy, muy, muy importante, ¿ya? De que ellos son, ¿cómo se llama?, sujetos de derecho y por lo tanto ellos tienen que protegerse de que no cualquier persona puede, ¿cómo se llama?, estarlos acariciando, besándolo o realizando o tocando con mayor razón sus partes íntimas. ¿Mm? Claro, porque y me tomo su palabra, o sea, un niño chico, si uno le coloca un nombre complicado o eufemismos a la hora de acusar que lo están tocando a él y se refiere con algún término que no está claro, el adulto responsable va a decir, ¿qué me está diciendo? Sí, o sea, es súper contraproducente. Teresa, hay varios comentarios, se los voy a leer. Dice, muy interesante el tema, dice Patricia. Ing Ariel Holguín dice, grande tía Teresa. Y Allen.Rayen nos dice, educación sexual integral a lo largo del curso de la vida. Muchas gracias a toda la gente que nos está haciendo comentarios. Si quieren pueden hacerle pregunta a Teresa. Acá hablamos de todo. Sí, así que denle nomás. Eh, ¿Ya? claro, íbamos con eso, con enseñar a los niños pequeños desde chicos todo el tema sin pelos en la Sí, lengua, ¿no? sin pelo en la lengua, sin tapujos. O sea, yo siempre cuento una anécdota que no sé si te la habré comentado en alguna oportunidad, que cuando yo era directora de un jardín infantil, una apoderada a increparme porque yo le estaba enseñando palabras fuertes a su hija. Entonces ¿Qué le estaba enseñando? ¿a qué palabras fuertes usted se está refiriendo? Bueno, me dijo, le enseñaron a decir pene y le enseñaron a decir vulva y vagina. Le respondí con otra pregunta. ¿Y usted cómo le llama las orejas? ¿Cómo le llama la Claro. nariz? ¿Ya? Nosotros única y exclusivamente le estamos enseñando la anatomía del cuerpo, ¿ya? Y le estamos enseñando las partes de su cuerpo. Nada más. Oiga, Teresa, y para ser también educativo con eso, la parte de arriba de la mujer, el tema de los pechos, ¿cómo se le nombra correctamente? En el caso en educación parvularia, nosotros hablamos de mamas, ¿ya? Ya, Porque una de las cosas importantes que cumplen las mamas justamente es el amamantar a los niños. ¿Mm? claro. Y que yo le comentaba el otro día a una profesora, estuvimos en una jornada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que, porque me dijo, o sea, para mí es como dijo, como es como difícil, qué sé yo, con los niños, cómo hacerlo. Entonces le dije, Claro. te lo insisto desde que nacen. Una de las cosas más importantes para crear apego y para enseñar lenguaje a los niños es hablarles en todo momento, sobre todo en el momento de la muda, que no sea ¿cómo se llama? Un momento mecánico, sino que Un tú le tabú. nombres las partes que estás tocando, le nombres, qué sé yo, lo que estás haciendo, qué le estás poniendo, y le vayas enseñando. Pues, o sea, ahora va a pasar la polera por la cabeza, después tiene que pasar un brazo, una mano, después la pierna, que cuando lo estés limpiando y le estés sacando las deposiciones, estoy limpiándote el pene, ya te voy a Claro. dejar tus testículos limpios, y eso es todo. ¿Mm? Otra anécdota, mi hija menor, Ok. cuando tenía como 4 años aproximadamente, me pregunta un día, mamá, ¿cómo nacen las guaguas? Entonces le dije yo, hay dos formas.
de cómo nazcan las guaguas. Una, tú sabes, le dije yo, que tú tienes, a partir de tu vulva, ya hay un canal hacia adentro que se llama vagina. La vagina se dilata, se abre, y por ahí sale la guaguita. En el caso tuyo fue distinto porque tú naciste por cesárea. A mí me hicieron un tajito en mi guatita, me abrieron y te sacaron. De esa forma nacen las guaguas. claro, Punto. No hay que darles una cátedra. claro. Entonces, Oiga, y Teresa, y el tema de la, porque claro, en Chile, no sé si pasan en otras partes del mundo, pero en Chile somos muy buenos para los seudónimos, para los sobrenombres, para todas estas cosas. Entonces, claro, uno al final, cuando es adulto y uno quiere profesionalizar esto, sí, hablemos de sexualidad, pero no hablemos de sexualidad como algo vulgar, sino que hablemoslo en serio, sí, como algo importante, en una charla, etcétera, como lo que hacen ustedes. Uno no puede ocupar los términos que ocupa con los amigos. Entonces, los adultos, los profesionales, también tienen que reeducarse en ese sentido y las mamás también estaría bien ocupado para los profesionales adultos o ahí se llamaría de otra manera. yo sé que también ahí está bien, ¿ya? Ya, Otro, perfecto. ¿ya? Ya. Y de una manera más coloquial hay mucha gente que habla de las boobies, ¿ya? Yo no sé qué es lo que significa la palabra boobie, honestamente, porque a mí Es no me que es gusta, por el inglés, porque en inglés se dice boobs, ¿ya? entonces el chileno siempre quiere acomodar esto, boobies. Claro, pero Pero, como la idea de esto y lo más normal es que se hable con el nombre que corresponde, ¿ya? Y sin morbo, sin doble sentido. ¿Mm? claro, Entonces, porque de esa manera, tratando este tema con total naturalidad, ya no tendría por qué prestarse, qué sé yo, para morbosidad ni para malas acciones. ¿Mm? claro. Teresa, nos va quedando poco tiempo, el tiempo se ha pasado muy, muy rápido. Le Cuenta. quería, le quería preguntar por mitos, creencias, prejuicios que le han sucedido cuando usted han trabajado con personas mayores, que las personas mayores les dicen, Teresa, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Es verdad que? Y ahí usted se entera de todo esto. Cuéntenos. En en nuestros talleres hay un espacio para los mitos y creencias y últimamente, a través del voluntariado que tenemos en la fundación, estamos entregando un ciclo de talleres en diferentes comunas de la región metropolitana, bueno, y también en regiones, ¿ya? Ya, Y eh, el primer taller en el que nosotros trabajamos con las personas mayores, ahí tocamos el tema de los mitos y creencias y además hacemos un contrapunto entre mitos y realidades, ¿ya? Entonces sí es verdad. Pero también en estas conversaciones nos han aparecido muchas cosas que les han dicho. O sea, primero que todo, el hecho de que a la mujer, qué sé yo, que si besaba antiguamente quedaba embarazada, ¿ya? ya. Que Wow, pensaba quedar embarazada, ¿ya? Un señor en una oportunidad nos dijo que a él le habían dicho que si él se masturbaba le iban a salir pelos en las manos. ya, ya. Entonces, si tú así, ya, ¿qué más? A ver, bueno, que la mujer mayor que habla de sexo o de sexualidad es una mujer pervertida. ¿Mm? Claro, pero el joven puede hablar de sexo, pero el mayor no, una cosa así, ¿o no? Entonces, claro, son situaciones que se van dando que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿ya? Eh, bueno, una de las cosas que nosotros volvemos a hacer hincapié en esto es que de sexualidad se aprende durante toda la vida, ¿ya? Que se puede hablar de la sexualidad sin penas ni tapujos. ¿Mm? Y que todo aquello que a nosotros nos enseñaron o no nos enseñaron o aprendimos en nuestro curso de vida sobre sexualidad, siendo persona mayor, lo podemos resignificar, ¿ya? Es, Perfecto. desde el punto de vista de la educación, hay mucho por hacer, hay mucho que cambiar, hay mucho que modificar, ¿ya?
bueno, lo que te decía yo, pues también está la situación, qué sé yo, la dimensión del género y los roles, qué sé yo, que la mujer mayor que habla de sexualidad es atrevida o desubicada. ¿Mm? El que más popular y que, como te decía yo, que mi mamá nos decía que las mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio. ¿Mm? Claro, y una consulta, Teresa, ¿usted cree que también a los hombres le dijeron eso en su tiempo o tal vez el hombre era distinto? Al principio, qué sé yo, era el que ellos tenían que respetar a la mujer y por ningún motivo tocarla, qué sé yo, hasta la noche de boda, ¿ya? Claro, Y, y dado eso, para que ellos pudieran, ¿cómo se llama? Liberar todo ¿cómo se llama? Potencial de hormonas, ¿qué es lo que hacían? Era llevarlos a casas de prostitutas y meterlos con una prostituta que su primera relación claro, sexual con una prostituta, ¿te fijas? Entonces, también ahí había una situación como muy demasiado errada, claro, porque no había educación sexual, no había, ¿cómo se llama?, el hecho de cuidarse, ¿ya? No había prevención, y que era como muy común el que los chiquillos también se contagiaran con alguna infección de transmisión sexual, ¿ya? Situación que está ahora en este momento se está dando mucho en las personas mayores, ¿ya? Por corríjame, ya no se dice ETS, ¿verdad? De enfermedad de transmisión sexual. una, Se cambió una infección y otra cosa es la enfermedad. Ya, ¿Ya? perfecto. Tú te quitas cuando te contagias, Ya, ¿ya? súper Y bien, después súper bien. la enfermedad. Entonces son dos cosas, bueno, que van muy de la mano, pero cuando hablamos en principio, lo primero es la ITS, que es la infección de transmisión sexual, ¿ya? Y que Perfecto, hay que justamente también formar y educar a los chiquillos en que tanto el hombre como la mujer deben cuidarse, ¿ya? claro. Aquí no es que el hombre tenga la responsabilidad, qué sé yo, de usar un condón, la mujer también tiene que, ¿cómo se llama? Cuidarse en ese sentido. ¿Mm? Y cuidarse a cualquier edad. Sí, Para porque que sea. también digámoslo, que cuando tienen relaciones sexuales a avanzada edad, igual hay infecciones. Bueno, de hecho, nosotros nos hemos encontrado con parejas que son monogámicas, ya que mujeres que si yo inclusive se han llegado a contagiar con VIH, eh, teniendo una sola pareja, pero que Ya, desgraciadamente el esposo no ha sido como muy cuidadoso y ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres que lo han contagiado y él claro. ha transmitido el virus a su esposa. ¿Mm? Entonces, Wow. son diferentes situaciones que se dan y que hay que cuidarse de todas maneras. ¿Mm? Perfecto. Teresa, le quiero comentar algo que nos aporta Allen.Rayen. Nos dice también vincular la masturbación o el autoplacer solo al hombre. Y a él le quería preguntar, cuando usted era más joven y tal, este tema de la adolescencia y todo esto, ¿en ningún motivo, nunca se habló de estos temas, No, de como de la masturbación y todo eso en su tiempo? se hablaba muy poco, Ya, eh, bien a escondidas, pero que era como prioritario en los hombres, ¿ya? Era como solo para los hombres. No era normal entre comillas dijéramos, el que fuera una mujer a hablar de masturbarse. Y si lo hacía o lo hacíamos, ya era algo tan reservado y tan único que no se compartía ni siquiera con la mejor amiga, porque justamente era mal visto. ¿Mm? claro. Y entre los hombres, igual es súper complejo porque entre los hombres se tiende a competir, se tiende a no sé, oye, si no lo hace eres menos hombre, ¿sí? Entonces es tan opuesta a la realidad que es igual de tóxico, ¿sí? No sé si me llega a comprender, pero, o si Sí, me sí, explico bien, no pero está una es una manera tan tóxica que, claro, como usted decía, lo llevamos de las prostitutas, como que lo explotamos y a la otra la reprimimos, entonces son como los dos extremos igual de dañinos. claro. ¿Mm? Por eso es que, como te digo, que se tienen que hablar, que cada una de las personas se tiene que conocer. O sea, aquí es súper importante, súper importante conocer uno mismo su cuerpo, ¿ya? Eh,
sobre todo en el caso de las mujeres que han quedado viudas o que están solas sin una pareja sexual por mucho tiempo, ya tenemos el mismo derecho que todos los demás a sentir placer. Por lo tanto, es primordial el conocer nuestro cuerpo, ¿ya? El reconocer las zonas erógenas, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo que más placer nos proporcionan? Y de ahí, cada una practica, qué sé yo, en forma individual y, ¿cómo se llama? Y siente placer de la forma que lo estime conveniente, porque vuelvo a insistir, es único en cada una de las personas porque somos todos diferentes. Perfecto. Teresa, se nos va acabando el tiempo, pero tengo una pregunta sobre el erotismo plateado, que me lo estaba comentando delante. ¿Alcancemos a desarrollarlo en algunos minutos? ¿Puede ser? ¿Por qué en la Fundación nosotros hablamos de erotismo plateado? La palabra plateado la relacionamos con las canas, ¿ya? Ya. Que si bien es cierto, vemos muchas que ocultamos las canas, porque yo te digo, yo tengo 10 años, a los 17 yo ya tenía mi pelo color ceniza, pero, ¿cómo se llama? A los 35 me empecé a teñir y de ahí no me he dejado nunca. Nunca más. No, sí, tuve la intención el año antepasado de dejarme el pelo blanco, hice la prueba y fue una cosa así que no era yo, no me sentí cómoda, así que por lo tanto volví a tinturarme el pelo. Pero como te digo, en el fondo las canas son, ¿cómo se llama? El hecho de que se asocia justamente con la edad y que es la parte en donde te da, ¿cómo se llama? Te lo da la experiencia, lo que tú has vivido, ¿ya? Lo que has aprendido y que puedes compartir en un momento determinado, ¿ya? Entonces, al hablar de ¿cómo se llama?, de erotismo plateado, se hace justamente, vuelvo a repetir, que alusión al color de las canas, ¿ya? Es ese paso del tiempo, y que todo eso te lo da, obviamente, la madurez, ¿ya? Y las experiencias, y obviamente la sabiduría adquirida, ¿ya? Y de ahí que nosotros también le decimos que en este momento, ¿cómo se llama? El erotismo plateado es la revolución del momento. Perfecto. Realmente estamos tratando de que las personas mayores reagenden su agencia sexual y puedan, ¿cómo se llama?, vivir su sexualidad a plenitud, porque también es una parte del bienestar, ¿ya? La Confederación, o sea, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores lo especifica entre sus ¿cómo se llama? ¿Como los derechos? ¿Los postulados? Sí, ya, y entre los aspectos fundamentales que menciona la declaración está justamente esto de la salud, del derecho al bienestar, ¿ya? El derecho al placer. Entonces, y como te decía yo, que conste y que quede muy claro, ¿ya? Que el placer no es solamente relacionado con el acto sexual, con la penetración, sino que se vive de diferentes. Perfecto. Rayen también nos comenta, nos dice, siempre imponiendo la idea heterosexual, actualmente las personas mayores que pertenecen a la comunidad vuelven a encerrarse al closet. Claro, no estamos imponiendo una visión por si acaso, sí, solamente estamos dando ejemplos. Y además, imagínate a Jen y a todos los amigos que nos están viendo, que si ya se nos hizo corto el tiempo hablando de esto, el tema de la diversidad sexual, yo creo que da para otro programa, ¿o no, Teresa?
es un tema que sería factible de conversar otra hora más, pero que también es muy importante, ¿ya? Entre los temas que nosotros estamos investigando y estamos tratando, también Sí, preocupa mucho, no tan solo la diversidad sexual sí, sí, muy, muy. con discapacidad, No la ¿ya? por si acaso, para que nadie se sienta pasado a llevar. Exacto. Y claro, Aló, obviamente, Teresa, ¿me escucha? Creo que tenemos algunos problemas no, sí, yo de conexión. ¿Me escucha, Teresa? te escucho bien, sí, sí, te Ya, escucho bien. perfecto, que se había pegado en un momento la señal. ¿Puede repetir lo que dijo, por favor, para que quede ahí para la grabación? Ya, te decía que con respecto a la diversidad sexual, es un tema que es como para tratarlo en una hora más o en un live exclusivamente pero que también es algo que nosotros como fundación estamos tocando y estamos investigando, ¿ya? Porque para las personas que son de la comunidad LGTBIQ+, eh, hay distintas situaciones, ¿ya? Claro, En especial, y pasa, qué sé yo, con la gente sobre todo las personas mayores, que son gay, por ejemplo, ya les costó mucho, mucho, mucho salir del closet en su época, claro, ¿ya? Lograron salir claro. del closet, vivieron su etapa de su sexualidad durante el transcurso de vida, qué sé yo, hasta antes de llegar a ser personas mayores, con la mayor de las libertades posibles. Y al ser persona mayor y necesitar ya de los cuidados de otros, muchas veces tienen que volver a sus familias, pero si sus Claro, familias no están de acuerdo con la identidad de género que estos tienen que volver a encerrarse. Y no claro, corresponde, no corresponde, ¿ya? sí, Las personas que tienen discapacidad también son merecedores de placer, ¿ya? Bueno, lo que pasa con los centros de atención permanente, en donde tú llevas a las personas mayores por diferentes razones, ellos también son merecedores de sentir placer, pero no cuentan con el espacio individual como para vivir su sexualidad en plenitud. Muchas veces los hijos intervienen y no permiten de que los padres siendo mayores vuelvan a tener relaciones amorosas. ¿Mm? No, es que ya está muy claro, viejo, que cómo va a pololear? Oye, yo tengo claro. una colega que no dejo ¿cómo se llama?, de alegrarme por su mamá, porque su mamá tiene más de 80 años y tiene un pololo de más de 90. Po. Entonces, a Qué buena, los qué dos buena. autovalentes, ¿ya? Entonces, y la pasan súper bien. ¿Mm? Perfecto, Salen, pasean, entonces, yo te digo, o sea, llegar a esa edad y poder disfrutar. ¿Mm? Así, con total y absoluta libertad, sin tapujos, sin que nadie esté prohibiéndole, pucha, qué sé yo, que sería lindo que fuera así para todos. perfecto. Teresa, se nos va acabando el tiempo. Nos quedaron algunas preguntas, pero más o menos el grueso estuvo, ¿sí? Pero me gustaría que usted, como persona mayor, como representante de bienestar mayor, como los que la llevan en estos temas de sexualidad, le diera un mensaje a las personas mayores que nos están viendo y también a los profesionales que trabajan con personas mayores, porque también los profesionales hacemos una labor importante en el sentido de acercar esta información. Sí, así que adelante nomás, Teresa. Mira, en cuanto a los profesionales de la salud, yo los insto a interiorizarse en el tema, ¿ya? Ya, Porque nos hemos dado cuenta de que es un tema que no se trata. De no, hecho, en el consultorio, las personas que se atienden en el consultorio, por el hecho de ser personas mayores, jamás la matrona o el ginecólogo les pregunta si tienen una vida sexual activa o no, ¿ya? claro, A no ser que vayan a consultar por algún problema que se les esté presentando. Entonces, en ese sentido, siento de que hay una brecha muy grande
y que los profesionales de la salud tienen que profundizar y Claro. seguir, ¿cómo se llama?, autocapacitándose para poder entregar conocimiento a las personas mayores, ¿ya? Y todos los profesionales, ¿no? En verdad, toda la gente que trabaja con personas mayores, de algún otro Exactamente, modo, tiene que exactamente, tener claro, claro, la conocimiento, gente que trabaja en los hogares, ¿ya? En los diferentes cuidadores. lugares, los cuidadores. ¿M? Entonces, y una de las cosas que yo creo que doy como mensaje es que se atrevan, que quienes se liberan de todas estas trancas que tuvimos, qué sé yo, en nuestra juventud, o mala información que nos entregaron, bueno, como te decía yo, se puede resignificar la sexualidad, los conocimientos que tenemos sobre ella, y creo que como personas mayores tenemos una tremenda responsabilidad, el que esto sea un tema de conversación con nuestros jóvenes, con nuestras familias, ¿ya? En mi caso yo siento de que de alguna u otra manera, como mamá, creo que no lo he hecho tan mal, ¿ya? Y que he tenido mucha cercanía con mis hijos en ese sentido. Entonces, por lo tanto, los temas, que no sean temas tabúes, que se hablen con la total y absoluta libertad, sin morbo, obviamente, con todo el respeto que esto merece, y que tanto las personas mayores que no tienen conocimientos, bueno, que se instruyan al respecto, que puedan lograr, que sé yo, el llegar a una conversación fluida con su familia, que los padres se responsabilicen en enseñar a los niños como corresponde desde un principio, ¿ya? Y a nivel ya macro, siento de que hay una política pública que falta y que está muy al debe, sobre todo con la educación sexual integral, ¿ya? El 13 de mayo pasado se instaló el Día de la ESI, en el que como fundación también tuvimos una participación muy activa. eh, Me invitaron a decir unas palabras al respecto, qué sé yo, como persona mayor, y la verdad es que estoy gratamente sorprendida de cómo fue valorada la intervención que yo tuve al respecto, y que siento de que esto tiene que impulsar a otras personas a continuar con esto, ¿ya? Qué Eh, bueno. Afortunadamente, habemos más personas en la fundación, más personas mayores, que también estamos tratando de que este tema sea más visibilizado, pero falta mucho, mucho, mucho. ¿Mm? Así que yo digo, Claro. atrévanse, atrévanse, ¿Mm? Hay una Conózcanse a sí tarea, mismos, reconózcanse. ¿Mm? perfecto, hay una tarea por delante, pero lo bueno es que se está haciendo algo, no parten desde cero. La gente No, que se quiera sumar, ahí obviamente le recomendamos 100% Fundación Bienestar Mayor para que lo puedan que entren, seguir, que hacer tenemos la posibilidad de que preguntas. puedan ingresar a nuestra comunidad ingresando a Instagram. Están en el link, están ahí todas nuestras redes sociales y pueden comunicarse, o sea, integrarse a nuestra comunidad. Nosotros estamos mensualmente vía online también entregando charlas, talleres Sí, y consejerías. ¿M? Así es que quien esté interesado en el tema puede participar, y bueno, 3 veces al año también hacemos encuentros presenciales, que también los informamos a través de la comunidad y las redes sociales, así que cordialmente quien quiera y esté interesado en el tema, nosotros con los brazos abiertos los recibimos, ¿ya? Javier, bienvenido. yo te quiero dar las gracias por esta oportunidad, ha sido una conversación muy grata. A mí me deja muy contenta porque yo, como te digo, me siento con la total y absoluta libertad de hablar del tema, Qué bueno, qué bueno. y, y que me encantaría que otras personas pudieran hacerlo también. ¿Mm? Perfecto, ahí vamos a seguir promocionándolos, Teresa. Repetimos, Fundación Bienestar Mayor, ahí para que le hagan preguntas, para que lo sigan. Y cualquier cosa, si a alguien también le cuesta la tecnología, ¿por qué no decirlo? Que todavía existe una brecha digital, hoy en día 2026, me puedan preguntar a mí y yo le hago el contacto con ellos, ningún problema. Fantástico. Y también la gente que nos está viendo grabado o en vivo puedan apoyarnos en el Geronto Javier,
que hacemos programas de todas las temáticas, acá no hay ningún tema tabú. ¿Qué mejor ejemplo que el tema de la sexualidad, o no, Teresa? Sí, pues. Así es. Oiga, Teresa, le quiero hacer una última consulta, aprovechando que le estamos sacando el jugo, aunque la gente nos comenta, nos dice que buenísima y necesaria conversación. Allen.rayen, muchas gracias. Mire, hace tiempo, y que con esto cerramos, ¿sí? Hace tiempo me encontré con un perfil en Instagram que es una adulta mayor que en su pasado fue actriz pornográfica y que hoy en día sube contenido que no es pornografía, es erotismo, pero muy al límite. Entonces Instagram no le baja la cuenta, no lo bloquea, pero sube contenido de esto. ¿Qué opinión o qué le parece a este tipo de persona mayor, ¿sí? Que haga esto, le gusta, tal vez personalmente no le gusta, pero lo respeta? Cuénteme ahí su perspectiva. Mira, no sabía yo de esto, ¿ya? No sabía yo de esto, pero sí nosotros hemos tenido comunicación con mujeres trans, ¿ya? ¿Ya? Eh, Hemos participado con ellos en algunas actividades y que también yo siento de que ellas son como muy eh, auténticas Ya, y también hablan del tema sin tapujos. Yo siento que es muy respetable siempre y cuando se hable con el respeto debido, que la información que se entrega sea verídica, ya que no tergiverse la situación, que no haya claro, morbo, ¿ya? Entonces, y en ese claro, sentido, bien, si es una persona mayor y quiere hacerlo y lo está haciendo, y bueno, si no la han bloqueado, por claro. algo será también, ¿te fijas? Así que yo en ese sentido no, yo respeto eso, voy a buscarla, después, bueno, tú me puedes dar, Después se la mando porque ya, en inglés además, entonces mi inglés tampoco es tan bueno, entonces no me acuerdo cómo se llama, pero después se lo ya, voy a mandar. Eh, perfecto, y eso es súper importante, saber de una persona mayor sobre otra persona mayor que sube este contenido, porque igual es poco común, ¿sí? claro, No es muy común, así que súper importante su opinión, Teresa. muchas gracias. Ujú. Eh, ¿Algo más, Teresa, que nos quiera comentar sobre lo que hemos hablado? ¿Algún tema que se le quede en el tintero o ya Bueno, hemos revisado todo? nosotros tenemos N cantidad de temas, o sea, si la gente ingresa, primero que todo, conociéndonos a través de Instagram, va a ver nuestras publicaciones, que nosotros estamos todos los días haciendo publicaciones nuevas. Sí, El equipo en este momento está compuesto ya por más de 40 profesionales y de las diversas profesiones. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, hay mucho conocimiento y nos estamos formando también, ¿ya? O sea, de hecho, yo del el tiempo que llevo en la fundación, he hecho varios cursos, yo no conocía absolutamente nada de gerontología y es algo que también he estado indagando, eh, todo lo que sea educación sexual, ya que hay que saberlo de tal manera que si yo, de la mejor forma para poderlo transmitir también como correctamente. Entonces, todas las personas que se interesan por las diferentes temáticas, como te digo, que ingresen a nuestra comunidad y que van ahí a encontrar mucha información. ¿Mm? perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias, No, gracias Teresa. a ti. Muchas gracias. ¿Ya? Qué bueno reencontrarnos desde el programa Link más 70. Ahora Sí. verla empoderadísima ahí con este tema de la educación sexual integral. Un saludo a Bueno, toda la gente que nos vio oye, un y dato cuéntenos, bien especial y que cuéntenos, yo lo cuéntenos. comparto como, ¿cómo se llama? Como muy, ¿cómo se llama? Eh, Divertido, porque resulta de que cuando yo ingresé a la fundación, el equipo que había en ese momento trabajando en la fundación era un equipo de profesionales jóvenes, entre 25 y 35 años más o menos. Yo fui la primera Ya, persona mayor que ingresó al equipo.
¿ya? Entonces yo Encabezando ahí. me autonominé como la vieja símbolo. No me Qué considero bueno, vieja, eso sí, no me qué considero bueno, vieja, pero soy la vieja símbolo de la fundación. qué bueno, qué bueno. Arroba vieja símbolo. No, no. Un saludo, Teresa. Ya, Le mando un gracias. abrazo, que esté muy bien, que le vaya muy bien con todas las charlas. Ahí en Bueno, lo que pueda ayudar estamos en contacto. Y toda la gente que nos vio, esto va a quedar grabado para que lo puedan compartir, difundir, etcétera. Y un arriba va a saludo, quedar el nombre de la fundación y perfecto. el Instagram también de Teresa y el Instagram mío para que nos puedan ayudar Perfecto. siguiéndonos y compartiendo. Felicitaciones a todas las personas y agradecer a todos a los que se unieron. Les deseo una excelente semana, o sea, fin de semana, que descansen, ¿ya? Y lo más importante, síganos, síganos. ¿Mm? Eso. Nos vemos, que Chao, estén muy bien. chao. Gracias. Gracias, Gracias, Teresa. chao. Chao, 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 adiós. chao. Adiós.